Bueno, y en esta tarde que nos hemos reunido para hablar de un temazo como son las violencias sexuales y el erotismo, ¿vale? Desde ambas perspectivas, vamos a decir, ¿no? Con Adriana Fernández Camaño, que es compañera psicóloga del equipo NURE, también trabaja en Centro Empatía, también es formadora freelance, es psicóloga especializada en salud emocional de las mujeres. Ha trabajado desde 2008 y 2010 en servicios públicos para mujeres supervivientes de violencias sexuales y de violencias machistas. Ha coordinado el Servicio Regional de Castilla-La Mancha, también en el ámbito de violencia sexual, ¿no? Ha sido docente de máster de género de la Universidad Complutense. Bueno, tiene un bagaje y una experiencia en el campo de las violencias reseñable, ¿no? Yo la conocí hace unos cuantos añitos, ¿verdad? En estos Mm, espacios mm, eh, que, digamos, nos unieron también en Madrid y me siento orgullosa también de decir que es compañera de trabajo, ¿no? Y compañera de camino en ese sentido. Y para mí es un placer, ¿no? O un gozo poder tener este conversatorio contigo esta tarde y poder hablar de, bueno, pues de un tema que nos atraviesa tanto, ¿no? mm, A los distintos cuerpos disidentes, pero sobre todo como a aquellas personas que, ¿no? Que hemos nacido en una sociedad que cosifica, que objetualiza, ¿no? Y que eh, realiza como toda una sexualización, ¿no? De los cuerpos de las mujeres, de los cuerpos de las niñas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues que estés aquí y que puedas como compartir tu sabiduría y tu buen acompañar, ¿no? Que por supuesto es psicóloga feminista, como no podía ser mm. de otra manera. Pues bienvenida, Adri. Gracias, Yanire. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, voy a explicar que al inicio del conversatorio Adriana va como a poner un poco el contexto, a hablarnos un poco del marco, digamos, del marco teórico, ¿no? De la cultura de la violación, ¿no? Nos vas como a hacer, vamos a decir, a poner un poquito esa mirada a nivel general, ¿no? Y después vamos a pasar como un poco a esa parte más conversatorio donde yo me voy a encargar, bueno, pues de hacer todas las preguntas que nos han compartido varias personas, ¿no? A lo largo de estos días y también, bueno, pues de algunas preguntas que nos puedan ir surgiendo sobre la marcha. ¿No? Así que Fenomenal. el espacio es tuyo para compartir, guapa. Mm, Vale, gracias, Yanire. Y luego, bueno, pues también agradeceros, ¿no? A las personas que estáis hoy aquí interesadas por esto. Como comentaba Yanire, hay un montón de gente interesada y es verdad que todo lo que tiene que ver con esto, con este tema, ¿no? Que tiene esas dos caras de la moneda, ¿no? Esa parte tan complicada y ¿no? Y tan compleja de asumir. Y luego también y luego también a la vez, dentro de esa complicación, nos ha ido dando, ¿no? Esa posibilidad de entender también cómo el miedo o las violencias ha limitado también otros aspectos y cuando empezamos a hablar de violencias, al final nos lleva siempre de la mano a hablar de estas cotidianidades, ¿no? Como pasar de lo macro a lo micro. Como comentaba Yanire, sí que, bueno, llevo muchísimos años dando formación, también porque empecé a trabajar aquí en Madrid en un centro de violencias sexuales como por ahí en 2010, cuando todavía no había como muchos espacios especializados. Y también soy consciente de cómo ha ido evolucionando, ¿no? Esta parte relacionada con las violencias sexuales, con toda la teoría, con todo el enfoque, con la ley, con los feminismos, con cómo ha ido pasando, ¿no? Y también desde esa perspectiva, ahora cuando estábamos preparando, pensando en esta ponencia, ¿no? Que me decía Janire, la posibilidad de poder también comenzar con la ponencia y veía cómo lo habíamos titulado, digo, qué pena no haberle puesto un título que ya lleva acompañándome los 2 últimos años, ¿no? Y es que yo cuando hablo de estos temas le suelo titular La paz de las mujeres. Y, esa paz de las mujeres también implica precisamente la idea del impacto que tienen las violencias para nosotras, ¿no? Y del impacto incluso que tiene la palabra violencia siempre al lado de la palabra mujeres, ¿no? Ahí la publicidad sabe mucho de esto, ¿no? Y siempre que hablamos de mujeres aparece esa idea de violencias, ¿no? Al lado. Entonces,
tengo una compañera que hizo una cosa muy bonita, ¿no? Y es esa idea de poder trabajar para que el cuerpo de las mujeres no sea solo un espacio de dolor, de trauma y de violencias, sino también poder hacerlo para que sea un espacio de placer. Y también yo creo que esa idea de placer implicaría que supone para las mujeres poder vivir sin miedo, ¿no? Sin violencias. Entonces, también muchas veces, o sea, cuando pensamos, ¿no?, en qué está sucediendo, qué sucede cuando hablamos de violencias sexuales, yo también me pregunto, o en esa interacción, ¿no?, con las personas que les interesa ese tema, es interrogar o cuestionarnos por qué suceden las violencias sexuales, ¿no? Es decir, si preguntase aquí, se preguntase en cualquier lugar qué suceden con las violencias sexuales, quién está de acuerdo con las violencias sexuales, probablemente nadie levantaría la mano, ¿no? Sin embargo, está pasando, pasa en un alto porcentaje, ¿no? Y a mí sí que me interesa saber qué es lo que lo que sucede, cómo se cuela, ¿no? Por qué nos echamos las manos a la cabeza cuando hablamos de violencias sexuales y por qué las cifras son tan enormes, ¿no? En menores, 2 de cada 5, es decir, estamos hablando de cifras muy fuertes. Entonces sí que me gustaría, como decías, como voy a compartir unas diapositivas. Entonces, bueno, un poco la idea que tenía era eso, ¿no? Como poder compartir algunas imágenes, algunas ideas, también para que entendamos cómo se nos van colando, ¿no? Porque es un poco para entender esa sociedad tan eh, disociada, ¿no? De ese alarmismo que hay en relación a las violencias sexuales, que muchas veces además también se cuelan en las consultas, y luego desde ese alarmismo, pero a la vez también desde esos porcentajes tan enormes, ¿no? Cómo nos va atravesando a las mujeres en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, bueno, ¿no? En todo lo que tiene que ver con las relaciones con nosotras mismas. Por eso también siempre traigo esta diapositiva en la que aparece como digamos, ese diagrama de qué sucede cuando hablamos de violencias sexuales, ¿no? Hay una serie de violaciones, hay un porcentaje que es enorme, sin embargo, el porcentaje de personas que va a la cárcel es ínfimo, ¿no? Es pequeño. Cómo se va colando o cómo nos vamos acercando a esa idea de estas violencias que son cotidianas o de una manera mucho más magna a poder hablar de esa cultura de la violación en la que estamos, ¿no? Entonces, traigo una frase de Susan Brown Miller, que fue, bueno, era una feminista que en una entrevista en el 75 contestaba esto, ¿no? Decía, el descubrimiento por el hombre de que sus genitales podían servirle de arma generadora de miedo debe figurar como uno de los descubrimientos prehistóricos más importantes, junto con el fuego o el hacha de piedra. Desde tiempos remotos hasta nuestros días, la violación ha sido un método de intimidación mediante el cual los hombres mantienen a las mujeres en un estado continuo de terror. A mí lo que me parece muy potente de lo que dice Susan Brown Miller es precisamente que quita del centro la idea de las violencias sexuales como un impulso de la sexualidad, ¿no? Como algo incluso biológico, que fue algo, o sea, que de hecho sigue siendo uno de los mitos que existen cuando hablamos de violencias sexuales. Ya no solamente como de es que hay un impulso que no puedo controlar de mi cuerpo, sino como esta idea de se le ha ido la pinza, ¿no? Debe de estar un poco loco, se le ha podido pirar, no se le ha ido la pinza, no tiene nada que ver con eso. Aquí lo que dice al final Susan Brown Miller es que está hablando de poder, ¿no? Y está hablando de poner el poder en el centro. Por tanto, si hablamos de violencia sexual, estamos hablando de violencia, no estamos hablando de sexualidad. No estamos, es decir, cuando nos agreden sexualmente, no estamos hablando de algo que tenga que ver con como con una imprudencia, ¿no? Como con algo que no aparece. De hecho, bueno, si revisamos lo que ha pasado a lo largo de la historia, a lo largo de la historia, cada vez que un pueblo conquistaba otro pueblo, una de las maneras que hacía para perpetrar esa conquista era violar a las mujeres de ese otro espacio. No era desahogos sexuales, no eran idas de olla, era una herramienta más militar para tener aterrado y como conquista, ¿no? De hecho, aquí bueno, durante el franquismo,
Hipio de Llano era un, bueno, pues era bueno, un tipo, bueno, pues uno de los hombres de Franco que además utilizaba mucho la radio, ¿no? Para poder, bueno, para poder dar mensajes franquistas. Y una de las cosas que decía era salid a la calle y violad a las mujeres de los republicanos, ¿no? Eso fue eso fue hace 2 días, ¿no? Eso todavía hay gente viva que recuerda esas cosas. Por tanto, estamos hablando de que en un corto plazo de tiempo la violación ha sido parte también de nuestra cultura como esa perpetración, ¿no? Como esa idea tan potente de perpetrar y de conquistar y de tener ese poder, ¿no? Frente a los pueblos y sobre todo frente a las mujeres, porque al final esta idea, ¿no? Como de, luego lo vamos a desarrollar un poquito más, pero esta idea también como los cuerpos de las mujeres en espacios públicos son, son cuerpos que pertenecen, tiene que ver precisamente con toda esta cultura. Primero con la cultura y después también con la historia. No sé si he traído efectivamente, ¿no? Una foto también de las mujeres secuestradas en Nigeria por el grupo terrorista Boko Haram, que todavía siguen secuestradas y que son esclavas sexuales, ¿no? Entonces aparecen ahí, además están como muy olvidadas, por eso también tengo la intención, ¿no? Como de remover la historia y el recuerdo, la memoria, para recordarnos que hay muchos puntos en los que las mujeres siguen siendo secuestradas como víctimas de esas violencias sexuales, ¿no? Entonces, uno de ellos son las mujeres secuestradas en el 2000, las niñas, además, ¿no? Precisamente en este caso, por un móvil religioso, ¿no? Que era convertir a mujeres religiosas, católicas, cristianas, en mujeres del Islam. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de violencias sexuales estamos hablando de poder, ¿vale? Y aquí por eso traigo esta viñeta que es muy graciosa, pero es muy clara, ¿no? La violación tiene que ver con la violencia, no con el sexo. Si te golpearan con una pala, no lo llamarías jardinería. Y esto además también es importante precisamente porque cuando hablemos de violencias, más allá de las violencias de portal, más allá del estereotipo de qué son las violencias sexuales, tenemos que empezar a visibilizar de qué hablamos cuando hablamos de violencia, qué nos pasa en esas interacciones, cómo se cuelan, ¿no? Cómo son nuestras relaciones, no solamente desde la parte de la sexualidad, sino también qué sucede, ¿no? En esas interacciones, por qué tenemos miedo, por qué vamos a nuestras casas tapadas, ¿no? Por qué a ciertas horas nos retiramos, por qué vamos por algunas calles. La violencia aparece y lo que hace es que disciplina el cuerpo de las mujeres, ¿no? Disciplina la vivencia y la salud también de las mujeres. Entonces, también una cosa importante que quería mencionar es que pensando en esa frase de Susan Brown Miller, tiene que ver un poco con esa historia, ¿no? De los feminismos. Y es que más o menos en la tercera ola del feminismo hay 3 olas que están documentadas, ¿no? Entonces, en esa tercera ola del feminismo ya sí que se habla de violencias sexuales, sí se pone en las agendas públicas, pero de repente aparece un silencio brutal. Se deja de hablar, se deja de señalar, se deja un poco como de existir, ¿no? De nuevo vuelve a invisibilizar. Y ahora que estamos bueno, transitando, ¿no? Esta cuarta ola del feminismo viene de la mano de todo bueno, pues de una serie de acontecimientos que ponen las violencias sexuales de nuevo en el centro, ¿no? En Latinoamérica viene muy de la mano de los derechos sexuales y reproductivos, seguro que suenan los pañuelitos verdes en relación al derecho al aborto, a esos derechos que son sexuales y que son de todas. Y aquí hay 2 acontecimientos que revivan muchísimo el debate, ¿no? Por uno, el famoso juicio contra la manada en 2018, en los que hay una sentencia que pone sobre la mesa social, en los movimientos sociales, cómo se está interactuando en relación a las penas de abuso, de agresión, de acoso, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece interesante, también desde esa perspectiva psicológica, es cómo esos conceptos que son judiciales, eh, a ver cómo explico esto. Es decir, hay una serie de conceptos que son judiciales, pero que a la vez, para poder medir el impacto que existe de esa violencia, la mirada no se pone en el agresor, se pone en la víctima. ¿De qué manera?
de la manera en la que yo voy a medir el impacto a través de la reacción que tengo. Me explico, cuando las personas estamos en una situación de peligro, hay diferentes maneras en las que podemos actuar, ¿vale? Una de ellas es la defensa, en la cual, bueno, pues nos estamos defendiendo, que puede ser a través, pues eso, ¿no? De me pegan, pego, me escondo, tengo alguna manera de reaccionar. Otra manera tiene que ver con el dejarse hacer y otra con el estado de shock, ¿no? Con quedarnos completamente inmovilizadas. Si se ve, de hecho, bueno, en esas conductas animales se ve que dependiendo un poco de la situación, del tipo de animal, utilizan una estrategia u otra. Y los seres humanos también utilizamos esas estrategias ante situaciones de peligro. De hecho, dependiendo de cómo reaccione yo, el peligro puede aumentar o ser mucho más bajo. El tema es que ante cuando las mujeres somos agredidas sexualmente o hay una posibilidad, una interpretación de que eso va a ser así, el cómo nosotras reaccionemos va a implicar también un impacto, ¿no? En esa interacción. Y después ese impacto es lo que también se va a medir en los juicios. Es decir, si hay agresión, si hay defensa, vamos a hablar de agresión. Y si hay agresión, va a haber o había una pena mayor, ¿no? Sin embargo, si no hay esa lesión, si me paralizo o si me dejo hacer, ya va a ser mucho más difícil la prueba, lo relacionado con esa prueba, ¿no? De agresión. Por tanto, ahí empieza a haber conceptos como los de abuso. Por tanto, hay todo un desnivel y digamos que hay como un tipo como de reacción de primera y otra reacción que es de segunda, que además solo acompaña a las reacciones relacionadas con las violencias sexuales, ¿no? Y esto es un ejemplo muy básico, pero que es muy fácil de entender. Si te van a robar la cartera, nadie te va a preguntar si por qué no te has defendido, que por qué le has dado la cartera. O sea, no se va a juzgar en ningún momento eso, ¿no? Sin embargo, en las violencias sexuales sí hay un juicio enorme sobre tu reacción. Y esto en el juicio de la manada se vio de una manera exagerada, ¿no? O sea, se perpetró y bueno, se pasó por delante de todos los derechos que podía tener la víctima. Entonces, a mí lo que me parece muy importante es poder hablar de ese tipo de reacción, ¿no? Y porque además eso implica una revictimización. Si ponen el foco en mí, estoy obligada a justificar. Por tanto, se diluye mi intención de hacer daño y ponemos todo el foco en cómo te has defendido, ¿no? Y si te defiendes bien, pero si te quedas en shock, ya no tan bien, ¿no? Ya eres menos víctima. Además, y luego otro de los acontecimientos que me parecen fundamentales es el del famoso Me Too o el cuéntalo. ¿Por qué? ¿Qué hace este fenómeno, ¿no? Que además aparece a través de las redes sociales? Visibiliza. Y al visibilizar, reconoce. Y cuando nos podemos sentir reconocidas, por tanto, somos reparadas, ¿no? Pasar de esa parte individual, de esa parte de patologizar, de esas violencias grises, ¿no? Donde no sé muy bien que me sucede y de repente ver todo ese chorreo de violencias, lo que hace es reconocer, pasamos de lo individual a lo colectivo y esa colectivización de las violencias empodera y por tanto repara. Y eso es una de las cosas que permite también empezar de nuevo a que estén otra vez en las agendas públicas. Y de aquí, de hecho, sale toda esta reversión y ahora la famosa ley del solo sí es sí y también todo lo que está implicando, ¿no? Pero fijaros qué impacto tienen todas estas situaciones que se van dando y qué impacto tienen. Ahora estamos hablando de la parte macro, pero de la parte micro, ¿no? Porque luego comentaremos y hablaremos un poquito sobre el consentimiento, etcétera. Pero claro que todo esto de repente ha sido todo un revulsivo, ¿no? Para la salud de las mujeres. Traía un poco estos conceptos también que son, bueno, que era lo que os acabo de comentar, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencias sexuales? Las violencias sexuales están dentro del paraguas de lo que mencionamos como violencias machistas. A mí me gusta llamarlo violencias machistas porque además las violencias machistas, a diferencia de la violencia de género, que es como lo recoge la ley, las violencias machistas pone el foco precisamente en el violento, ¿no? En el machismo como móvil de esas violencias, no tanto en el género, porque muchas veces parte de esas violencias machistas son perpetradas también hacia otro tipo de colectivos, ¿no? Hacia otras personas.
Por tanto, violencias machistas recoge todas esas violencias son vehículo de ese machismo. Están las violencias sexuales, pero están otras, las violencias de género, las violencias estéticas, las violencias obstétricas, ¿no? Y dentro de las violencias sexuales, digamos que siempre hemos hablado de estos tres conceptos, el de agresión, el de abuso y el de acoso. Y se habla de esos tres conceptos porque son conceptos jurídicos, ¿vale? Se entiende agresión sexual en aquella en la que hay violencia, abuso sexual en la cual hay la perpetración del cuerpo de las mujeres, donde hay una agresión sexual, pero sin violencia, y el acoso sexual por aquel acoso, por esa insistencia en favores sexuales, y además está muy, muy asociado también al acoso sexual dentro del trabajo. Y hay que, precisamente de estos tres conceptos, viene esa manera también de categorizar el tipo de reacción que tenemos las mujeres. Entonces, fijaros, ¿no? Hasta qué punto se puede llegar a revictimizar a todo un, bueno, pues a toda una sociedad que, pues eso, ¿no? Que llega a haber experiencias judiciales en las cuales se está midiendo constantemente la reacción de la víctima. De hecho, aquí en la Comunidad de Madrid, no recuerdo si lo habías dicho, Yanir, yo soy gallega, pero llevo ya muchos años aquí en Madrid y es donde he trabajado bueno, la mayor parte del tiempo, hasta hace muy poquito, el protocolo contra las agresiones sexuales que había que cumplir en los centros médicos ponía literalmente que era importante medir el grado de resistencia. Sea, daros cuenta o sea, de dónde se pone el foco, dónde está ese grado de resistencia, ¿no? O sea, lo primero que hago es cuánto me he resistido. Por tanto, si me resisto mucho y hay agresión, soy una víctima reconocida y por tanto también legítima de derechos, y si no, todo este periplo relacionado con la falta de credibilidad y con la revictimización de las mujeres. ¿Cómo entra todo esto? ¿No? Entra también lo que le llamamos la cultura de la violación y cómo se va colando. Por tanto, hay un patriarcado que es de coerción y hay otro patriarcado que es de consentimiento, ¿no? ¿A qué nos referimos con el patriarcado de coerción? Bueno, pues el patriarcado de coerción es ese patriarcado que de una manera explícita eh, em, genera leyes en contra de las mujeres en Arabia Saudí, cuando las mujeres no podían conducir, todo ese tipo de leyes directamente en contra de los derechos de las mujeres. Aquí en España, ¿qué tenemos? Bueno, pues para mí, o sea, sigue habiendo una norma que tiene que ver con ese patriarcado de coerción, que es el de los apellidos, ¿no? Hasta hace 2 días era obligatorio poner el del varón delante, ahora ya no es obligatorio, pero en el caso de que no se avise, va a ir el del varón por delante del de la mujer. Eso es patriarcado de coerción. Y luego está el patriarcado del consentimiento, ¿no? Que es este que se nos va colando, este que no es para tanto, este que no sabemos cómo funciona. Y he traído algunos ejemplos, ¿no? Por una parte, dentro de esas violencias, dentro de esta cultura de la violación, tenemos una violencia que es estructural. Y en esa violencia estructural podemos hablar de este patriarcado de coerción. Seguro que os suena la famosa pirámide de la violencia, ¿no? Donde tenemos los asesinatos, las agresiones, los abusos, las violaciones, pero ¿qué sucede? ¿No? ¿Cómo pasamos de esa punta del iceberg a esa base del iceberg? Ahí que nos encontramos, pues con esa famosa publicidad sexista, con esos micromachismos que tampoco lo son tantos, con ese humor, ¿no? Su humor me acuerdo mucho bueno, del libro que escribió Lucia Lidmayer, ¿no? De Ofendiditos, ¿no? Como es que ahora ya no hay libertad, bueno, pues cómo se va velando también estos humores y estas, bueno, y todo lo que tiene que ver con las violencias a través de la exageración o de la ranciedad. Entonces, yo he traído dos ejemplos de dos sentencias que son, bueno, que son enormemente exageradas pero que son absolutamente reales, ¿no? Una habla de una pena de agresión sexual que es rebajada porque la víctima hizo teatro en el colegio, en el cual, bueno, pues efectivamente, ¿no? Aquí hay una sentencia firme en el cual, como esta víctima había hecho teatro, se recogió así en la sentencia para que hubiese una disminución de la pena, porque podía estar, bueno, pues porque podía estar exagerando. Y otra que era la revuelta del Tanga, que fue en Irlanda, donde también hubo una sentencia
era en este caso más absolutoria porque llevaba tanga la mujer a la hora de haber sido agredida sexualmente, ¿no? Entonces hubo esa revuelta donde las mujeres irlandesas salieron con, bueno, con bragafajas, con bragas muy grandes diciendo como, bueno, esta es mi ropa interior, igualmente también he sido agredida, ¿no? Entonces, claro, al final ese patriarcado coercitivo se acaba siendo, bueno, se acaba teniendo forma de sentencia. También eso fue lo que pasó con el juicio de la manada, es que tuvo forma de sentencia, se rebajó y se habló de abuso. Por eso, luego también hay otras sentencias que han ido marcando jurisprudencia y que hablan, por ejemplo, del ¿cómo se llama? Como de pánico ambiental, ¿no? Como de abuso ambiental, que tiene que ver con que si yo estoy rodeada de 5 tipos, no se puede medir que yo me pueda reaccionar, no tengo capacidad de defensa. Por tanto, no se puede hablar de abuso cuando yo estoy absolutamente atada, ¿no? Cuando no existe esa posibilidad de movimiento. He traído también otros dos ejemplos que además son muy, muy, muy actuales para que podamos entender de qué hablamos cuando hablamos de esta cultura de la violación. Uno es el que empezó durante este curso escolar en el Colegio Mayor Aguja, donde además bajo las costumbres, bueno, pues había estos cánticos enormemente violentos, ¿no? Donde decía, vamos a salir, vamos a violar, sois unas putas. Además, esta idea de blanquear lo que sucede en nombre de la cultura es precisamente también lo que sostiene toda esta cultura de la violación. El hecho de que sea cultural no es una justificación ni de los ataques ni de nada, ¿no? El hecho de que sea cultural lo que nos reafirma es precisamente con que tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos relacionamos y lo invisibilizado que aparece todo esto. Entonces, lo que también fue muy escandaloso fue el blanqueamiento que hubo de esto, midiendo la reacción que tenían las mujeres del otro colegio. La reacción que tenían, desde luego, no era ni de broma así de violenta, pero no podemos ni siquiera equiparar dos situaciones exactamente iguales cuando reconocemos que estamos en un marco heteropatriarcal, donde reconocemos que esa manera esa manera en la que se ha legitimado toda nuestra cultura ha sido a costa de poder y a costa de violencia. Y luego otro de los ejemplos otra de las situaciones que han pasado en nuestro contexto es lo relacionado con esos pinchazos, ¿no? Y con la sumisión química. De nuevo también hubo una situación perversa periodística en la que se decía que, bueno, que al final se habían hecho unos análisis y que no había esa sumisión química. Pero voy más allá, voy mucho, es decir, no quiero que nos quedemos solamente en lo escandaloso de las violencias, que desde luego lo son, sino en todas esas dinámicas culturales en las que nos movemos. Porque a mí lo que me puso los pelos como escarpias era pensar precisamente que a través de los pinchazos y del terror en el que estaban las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes que hacían consumo del ocio nocturno, hubo un grupo de chavales que se dedicaban con un palillo a pinchar a las mujeres para precisamente, como decía Susan Brown Miller, mantenerlas en un estado continuo de terror, ¿no? Entonces, claro, también me viene mucho esa idea, ¿no? De mientras a los hombres lo más difícil era poder sentirse humillados en un espacio público, las mujeres hemos tenido que cuidarnos hemos tenido que sobrevivir teniendo miedo a que nos maten, ¿no? O sea, de hecho, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el hecho de ser mujeres es un peligro para la salud y se refiere precisamente a esas violencias de género, a estas violencias sexuales en las cuales están, bueno, a estos contextos de violencia. Entonces, a mí me parece muy, muy significativo que todo el tema de los pinchazos haya implicado también esa tensión con los cuerpos, ¿no? Y todo ese miedo y esa manera de tener a los cuerpos intimidados y tensionados. Y luego está la violencia simbólica, ¿no? Que es lo que llamamos el patriarcado de consentimiento. A golpe de clic, si ponéis publicidad, agresiones sexuales, aparecen 1 millón de publicidades. Yo solo os he traído algunas, pero como podéis ver, no son sutiles. O sea, es decir, no es ni de exageradas ni de feministas radicales, ¿no? Estamos hablando de violencias explícitas que han pasado muchísimos filtros, que yo, claro, y a veces me pregunto, pero
cómo a nadie se le ha ocurrido pararlo, ¿no? Una de las que más me impacta, aquí aparece pequeña, es esta de Jimmy Choo, no sé si veis mi ratón, pero bueno, aparece una tipa en un coche y un tipo con, bueno, pues eso, con una pala, porque la acaba de matar y la va a enterrar, ¿no? Y como podéis ver, se juega además con muchos contextos de la violencia sexual, como por ejemplo en México, las mujeres que han sufrido de manera automática las agresiones sexuales en el transporte público, en los autobuses, en las paradas también de esos autobuses, en fiestas, ¿no? Donde hay una mujer con cara también además de confundida y con varones que miran hacia los lados, esas manadas, esos grupos de varones, es decir, se juega con todas esas sentencias tan escandalosas y las pasan a la publicidad, ¿no? Como si fuese un juego y de nuevo blanqueando esas violencias que, como veis, son enormemente explícitas, ¿no? Y de eso también pasamos a otras muy explícitas, pero que lo que implica es ya empezamos a bajar ese nivel, ¿no? De lo que es escandaloso, pero sí poner a los cuerpos de las mujeres como, bueno, pues al servicio de las necesidades sexuales y de los deseos de los varones, ¿no? A través de famosas marcas de, bueno, de deporte o de comida, ¿no? Y aquí lo que aparece es una cosificación del cuerpo de las mujeres que alimenta esa idea del principio, ¿no? Que al final un cuerpo que aparece en las publicidades como violento y que después aparece en otras publicidades como un deseo enorme, ¿no? De consumar actos sexuales, aparece también como esa idea de los cuerpos de las mujeres en espacios públicos nos pertenecen, ¿no? Se llevan también a esos terrenos de dominio. También, bueno, he traído otra publicidad, ¿no? Que se habla también de este estereotipo y de esta idea, esto ya son publicidades de guerrillas, un poco con la idea de hagas lo que hagas, vas a acabar siendo juzgada, ¿no? De nuevo aparece esa idea de si vas con la falda corta te llamarán puta, pero si vas con la falda larga, mojigata. Esa sensación de hagamos lo que hagamos, no tenemos escapatoria. Y traía esta viñeta de Flavita Banana, que no sé si la conocéis, que ya es muy, muy famosa, pero que a mí me encanta porque creo que consigue reducir, bueno, en una sola viñeta temas enormemente complejos. Y aquí ella, bueno, pues dibuja a una personaje, ¿no? Que está como bailando, moviéndose, como con movimientos de enorme libertad y aparece ahí un personaje y dice, solo salís de fiesta para follar. Estoy segura que muchas nos sentimos muy identificadas con esta idea, ¿no? Del incómodo que pueden llegar a ser los bares, los patios de ocio nocturnos, especialmente los donde hay, ¿no? Esas, bueno, pues esas relaciones heteropatriarcales, donde nos sentimos completamente cohibidas, donde nos interrumpen, donde hay un ambiente enrarecido y donde al final tienes que tener cuidado si quieres, bueno, pues si quieres estar tranquila, ¿no? O si quieres que nadie malinterprete, pero es que no malinterpretar implica al final una quietud casi de invisibilidad, ¿no? Decía Nietzsche esta idea, ¿no? Que era como una mujer en una esquina de negra y parada y en silencio siempre resultará una mujer elegante, que es esa idea un poco de ahí, sin molestar, sin hacer ruido, siempre resultaremos elegantes y que choca por completo con esta imagen, ¿no? De mujeres con movimientos libres, mujeres que ocupan espacio, ¿no? Con verduleras, con ese otro lema tan bonito, ¿no? Que hay del 8M, que es la calle y la noche también son nuestras, y ese otro también tan canalla, ¿no? Que es sola borracha, quiero llegar a casa. Al final lo que estamos reivindicando es el uso del espacio público, el sentirnos seguras y el poder también, ¿no? De nuevo, recordar que eso implicaría nuestra paz, ¿no? Nuestra libertad como mujeres. Y y otra idea que a mí me acompaña y que creo que resume muy bien esa sensación, ¿no? De cómo sucede y cómo se nos cuela, es esta frase con la que termina uno de los capítulos de Los Mentirosos de Mary Karr. Bueno, es un libro que habla biográfico de Mary Karr, que habla de su familia, y ella además en ese libro habla de una agresión sexual que sufre con 7 años de edad por un igual de 14 años, ¿no? Entonces ya además relata esa agresión sexual, qué es lo que le sucede, le habla directamente al agresor explicándole que no se ha olvidado ni un solo día y que parte de los motivos por los que escribe el libro es para poder recordarle que no se ha olvidado
y que esa es su manera de confrontarle. Y termina el título, ese capítulo, con esta frase: ni siquiera tuvo que amenazarme para que no dijera nada. Yo ya sabía lo que me llamarían si lo contaba. Y ahora sí que me gustaría como conectar, ¿no? Con esa idea, ¿no? Con esas sentencias que decimos que de alguna manera son exageradas, que nos llevamos las manos a la cabeza, pero así es como se cuela. Ni siquiera nos tienen que contar nada, ni siquiera nos tienen que disciplinar, porque se va colando de una manera absolutamente invisible, ¿no? Que tenemos que tener cuidado, que pueden perpetrar nuestro cuerpo y que es mejor que no digamos nada, porque si no el lío va a ser muchísimo, muchísimo mayor. Por eso hablo, ¿no?, de la importancia de esa reparación colectiva, porque además lo colectivo pone la culpa donde corresponde, ¿no? Y la idea también de poner la culpa en el agresor, dejar de mirar a la víctima, dejar de mirar esos comportamientos y poner la culpa donde corresponde. En el momento que es visible, en el momento que es colectivo, aparece esa reparación, ¿no? Y por tanto sí que podemos hablar de un movimiento de mucho más poder. Además, el hecho de hablar de esas violencias sexuales y de poder hablar de poder y de poder hablar de cuáles son mis derechos, me permite también establecer toda una conexión con cómo me relaciono con el entorno, cómo me relaciono dentro de los erotismos, cómo vivo, cómo ha sido para mí el consentimiento, ¿no? ¿Por qué una niña de 4 años que no dice nada no está consintiendo, ¿no? Sin embargo, ya sabe esa disciplina férrea que es mejor que no diga nada porque si no la violencia va a aumentar. Traigo también el famoso vídeo y poder recordar también todas las puntas a las Kellys, ¿no? Porque ahí hubo también toda una revolución, hubo bueno, pues una militancia feminista muy importante que recorrió toda Europa toda América del Norte y toda América del Sur, y que además ha sido literal, ¿no? El violador eres tú, un violador en el camino, y que también hacía de nuevo, acompañaba a esa cuarta ola feminista, ¿no? Que va de la mano de visibilizar esas violaciones. Y también traigo otra publicidad que es de guerrilla, pero que me parece muy interesante a la hora de poner el foco donde corresponde, y aquí además tiran de mucho amor, ¿no? Que dice 10 consejos básicos ante violación para dejar de contarnos, ¿no? Oye, ¿cómo me tengo que comportar? No vayas por aquí, no funciones de esta manera, no digas esto. Y aquí dicen cosas como, por ejemplo, ¿no? Hablan directamente a los agresores y dice: lleva contigo un silbato si te preocupa que puedas atacar a alguien por accidente. Puedes entregárselo a la persona con la que estés para que pida ayuda, ¿no? De alguna manera le dan una vuelta completa de 180 grados y ponen ese foco, ¿no? En el agresor, para que nosotras podamos tener, ¿no?, esa posibilidad de movernos con libertad y también poder explorar, y que la sexualidad sea un espacio de nuevo, ¿no?, de placer y no de violencias, ¿no? No de ese miedo de qué va a pasar aquí, no me van a creer, y bueno, poder estar ahí con cierta libertad. Si queréis, ahora hablamos un poquito entre todas del consentimiento, para ya que sea un poco más interactivo de lo que os apetezca, pero sí me apetecía como poder hacer este contexto o dar un poquito de marco para entender, ¿no?, de qué estamos hablando, de cómo vamos a hablar de consentimiento, y para ir acompañando también de qué hablamos cuando hablamos de violencias sexuales, ¿no? Porque está esa parte tan terrorífica, pero esa parte terrorífica está aterrizada en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día. Entonces, sí que me apetecía ese marco para que ahora podamos charlar un poco sobre lo que os interese y lo que os apetezca. Adrián, había una pregunta que igual puedo aprovechar para lanzarte aquí, ¿no? Como Ujú. has recogido como un poco esa idea del consentimiento, ¿no? Había una persona que nos preguntaba cómo diferenciar realmente, ¿no?, el consentimiento del deseo, ¿no? O sea, todo ese debate que se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Si yo tengo que consentir, o en el fondo no sería más importante pues que habláramos como un poco de el desear la relación y no tanto consentir, ¿no? ¿Cómo trabajas tú con estos conceptos? ¿Cómo lo, Claro, lo relacionas? claro, al final el consentimiento, que ha venido este enorme debate, ¿no?, relacionado con la ley, tiene que ver precisamente con toda esta revisión de lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, hay una nueva ley que pone el consentimiento en el centro, y nos han empezado, ¿no?, a preguntar, y nos empezamos a interrogar, pero ¿cómo consiento? ¿Cuándo consiento? ¿Cómo funciono? ¿No? A mí sí que me gusta pensar, o sea, ir como un poquito más cuando hablamos de consentimiento, y pensar en consenso, ¿no?, que forma parte también de ese consentimiento. ¿Por qué? Porque cuando es decir, si hablamos un poco de ese arquetipo cultural,
Em, Cuando pensamos en consentimiento, hay una persona que solicita y otra persona que acepta. Ujú, Y si ya tiramos un poco de esa socialización de género y entendemos en ese género mujeres que estamos para los deseos de los demás, en nuestra idea, quien propone dentro de esas relaciones heterosexuales es el varón y quien al final acepta son las mujeres. Y ahí no deja de haber esa idea un poco más como de desequilibrio, ¿no? Por eso me gusta dar un poco esa sensación, ¿no? Como de ir un pasito más y pensar en el consenso, porque en un consenso lo que nos está invitando es a la cooperación. Y lo que nos está invitando también es a llegar a acuerdos. Y cuando hablamos de consentimiento, tenemos que tener muy claro cuáles son esos acuerdos. En ese consentimiento metemos o incluimos lo que es el deseo. Y cuando ujú, estamos hablando de deseo, nos está obligando, cuando pensamos en estas reflexiones, a qué es lo que quiero yo, a poner mis necesidades también en primera persona. Entonces, cuando empezamos a hablar de consentimiento, de qué necesitamos, estamos empezando a hablar de deseo. ¿Qué quiero yo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo deseo? ¿No? También tenemos que darnos cuenta que el deseo es una emoción. O sea, dentro del consentimiento tenemos que poder hablar del deseo. Hay como una serie de píldoras, o sea, que ahí también daría mucho como qué entendemos, ¿no? Cuando hablamos de consentimiento, cuáles serían esos ingredientes que pondríamos ahí. Es muy concreto, yo puedo desear una cosa y no desear la otra. No estamos hablando de consentimiento cuando hay coerción, ¿vale? ujú, Entonces, hay también otro concepto dentro de ese consentimiento que una idea que me parece muy potente, consentimiento o consenso, ¿vale? Vamos a hablar mejor de consenso, que lo lanzaba Gabriela Winer en un artículo que hablaba del sexo de las supervivientes, que además os lo recomiendo mucho, es muy, muy, muy potente, hablando también, desmitifica mucho la sexualidad de las mujeres víctimas de violencias sexuales y hablaba de esa idea de erotizar el consentimiento o erotizar el consenso, ¿no? ujú, Porque no se trata, claro, como cuando hemos empezado, cuando hubo como una especie como de desvirtualización del consentimiento, ¿no? De voy a tener que estar diciendo todo el rato que sí. No, es que lo que nos ha permitido es también hacer una revisión de cómo nos estamos relacionando, ¿no? Es decir, cómo son nuestras relaciones. Estamos hablando de empatía y estamos hablando de asertividad. Sí que ahí nos estamos encontrando un poco con cómo me expreso, ¿no? Cómo es nuestra asertividad sexual. Y esa asertividad puede ser explícita, puede ser sí o no, pero puede ser corporal. Por tanto, tenemos que poder hablar también de empatía. Es decir, consentimiento, ¿no? O la ley del consentimiento, o hablar de consentimiento, estamos hablando de asertividad, de empatía, de erotizar. Cuando hablaba también de erotizar el consentimiento, va muy de la mano de esta idea más cultural y que además aparece muchísimo en las películas, que es lo de robar un beso, lo ujú, que le decimos a los niños, a las niñas pequeñas, ¿no? De no seas mala, dale un beso, obedece. Por tanto, estamos dando un giro absoluto, ¿no? De decir, ¿tú qué quieres? claro. ¿Tú qué necesitas? Y desde el yo, desde poder conectar con mis necesidades, podremos empezar a interactuar, a que haya un consenso, a que haya una cooperación, a que haya una colaboración y por tanto podemos hablar de relaciones muchísimo más igualitarias también. Pero me viene como una idea que había compartido hace poquito con una compañera, ¿no? Que decía lo incómoda que se sentía o la vergüenza y la culpa que le aparecía cuando ella tomaba una iniciativa sexual, ¿no? Es como el hecho de haber vivido violencias sexuales, ¿no? El hecho de haber vivido como con ese riesgo de me va a volver a pasar, también bloquea nuestra propia expresión de la sexualidad más libre, digamos, ¿no? No me atrevo ni a proponer o a decirle a mi, ¿no? A mi pareja. En este caso hablaba una mujer que ahora se estaba relacionando con otra mujer sexualmente y decía, es que no sé proponer sexualmente, es que no sé, no tengo, ¿no? Porque tengo como digamos el registro de defenderme, de decir sí o no ante la propuesta de la otra persona, pero no tengo esa experimentación, esa vivencia de lo que implica
proponer yo una relación sexual, ¿no? O un acercamiento o una práctica concreta, ¿no? Me cuesta Y muchísimo. no Pero tiene podemos, la culpa, ¿no? Ujú. claro, y no podemos tampoco omitir que hace 2 días estaba muy mal visto, Claro. ¿no? O sea, que ahí hay como, yo para mí el ser mujer se podría resumir, esto me lo decía Trinidad Nieves Soria, que fue una compañera mía, decía, ser mujer pues se puede resumir en ser buenas y estar buenas, ¿no? Entonces, en ese estar buenas aparece esa cosificación, pero en ser buenas es obediencia y esa manera, ¿no? Como me contaba mis abuelos, ¿no? De cómo bailaban y que las mujeres tenían que bailar con esto así, mientras ellos intentaban todo el rato colarse. Es que hace 2 días estaba fatal visto el hecho de proponer, ¿no? Entonces también otro concepto que me parece muy, muy, muy potente es el poder hablar de nuestro capital erótico. No Ujú, existe, no tenemos referencias, somos enormemente pobres las mujeres eróticamente, ¿no? Entonces de repente parece que, no, también esta sensación, claro, no tenemos referentes, o sea, es como nuestra manera a veces, ¿no? De habernos sentido liberadas sexualmente ha sido también a través de esa mirada masculina, ¿no? Como de tener relaciones, por ejemplo, absolutamente ausentes de afecto, ¿no? O de ternura, o de completamente ajenas a todo eso que es importante, casi vivir una sexualidad disociada, ¿no? Hemos pasado de tienes que casarte, o sea, o tienes que tener ahí una relación como de guardar la virginidad, a casi exigirnos a veces un modelo de sexualidad que está disociado, ¿no? Que es como, es que una persona que me trata mal, ujú, es bastante sano que no me apetezca tener relaciones sexuales con esa persona, ¿no? ujú, Si estoy, es decir, es que me trata fatal, es que me engaña, es que no sé qué, pero me pone muchísimo y tengo relaciones sexuales. Bueno, ahí también tenemos que ver qué está sucediendo, ¿no? Qué se puede estar buscando. Pero sí que, ya mire, ¿no? A propósito un poco de lo que nos senta consulta y de cosas que están pasando. Yo creo que también a través de poder hablar de una manera colectiva del consentimiento, sí hay toda una revisión de nuestra historia, de nuestra biografía sexual y ujú, también dolores, ¿no? Porque dices, joder, es que eso que hice, eso que pasó, que yo no me ujú, sentía bien y que nunca he contado, que no ha sido una agresión de portal ni nada, pero qué feo, ¿no? Qué ujú, difícil, ¿no? Y tener que volver a revisar algunas situaciones donde éramos más jóvenes, lo digo también desde el abuso, ¿no? De las diferencias antes que hay de edad y de poder, de nuevo, ¿no? De cómo me he visto en situaciones de poder y teniendo relaciones sexuales desde una especie de falso consentimiento. ujú. Claro, en ese sentido había una compañera, Celia, que nos preguntaba si crees que hay más violencia en los encuentros íntimos, un poco desde esta idea, ¿no? De la violencia sexual como eso que ocurre en el entorno de la calle, lo festivo, ¿no? Y por parte de un desconocido, ¿no? Que de alguna forma conecta mucho con el terror sexual, ¿no? Y con toda esa dinámica de poder, ¿no? Pero en el fondo quizá pueda haber incluso más violencia sexual en los encuentros más íntimos, en los encuentros con esas personas con las que tenemos un vínculo, podríamos decir, de confianza, ¿no? Es que es precisamente esa confianza lo Mm, que, lo que permite esa manipulación. En los abusos sexuales a menores es a través de esa manipulación, cómo se consigue abusar de los niños y de las niñas, y precisamente en esos chantajes emocionales. De nuevo, vuelvo a insistir, ¿no? En esa idea educacional de la socialización de género, cómo estamos continuamente bueno, a disposición de, y luego por supuesto que hay una especie de no contrato, que es que si te lías conmigo, tiene que haber relaciones sexuales, ¿no? Si no tienes que ser enormemente explícita. No lo traía, o sea, no lo he puesto ahora, pero también hay otro vídeo que recomiendo, que a lo mejor os suena, que es el del consentimiento como una taza de té, ujú, que es como, que, bueno, que es también muy divertido y plantea, ¿no? Esa idea de consentimiento como, ¿quieres una taza de té? Sí, me encanta el té, me voy a tomar la taza de té, pero no quiero tomar una taza de té, no puedo beber, no me gusta, aunque me guste el té, no la quiero si estoy dormida, no la quería el sábado, pero hoy es lunes, no, ujú, no me apetece más té. También, entonces, en los encuentros íntimos planteados como los encuentros cercanos, o sea, no es solamente además cuestión de opinión, ¿no? Es que eso es así. Es decir, ujú, el porcentaje de violencias sexuales es por parte de personas conocidas. Y las relaciones
bueno, sexuales con tus parejas están llenas, bueno, pues de esos abusos constantes y continuos, totalmente. Y de hecho tiene un poco, tiene un nombre, ¿no? Que son las violencias grises, ¿no? O blandas también, que no es esa agresión de portal y que es que además también pasa que no están visibilizadas, entonces ninguna es igual que otra. Y en ese momento nos cuesta mucho, ¿no? Y repito también la idea de asertividad sexual, como encima no, cuesta, ¿no? Nos han dicho que no, y además también que incluso voy más allá, podría ser peligroso. Si una agresión, si hay un nivel de violencia enorme, el hecho no siempre tenemos la posibilidad de decir que no y de irnos de esos lugares. Ujú, ujú, mm. Por aquí Soraya nos ha compartido el vídeo de, creo que es el del consentimiento ¿no? Explicado con una taza de té, que bueno, es un vídeo tremendo, quiero decir, muy didáctico, ¿no? Porque queda Muy claro didáctico. como esa Sí, sensación de yo he podido aceptar, ¿no? Incluso querer y desear una relación contigo. Y eso no da pie a que a partir de aquí ya, ¿no? Todo el rato sea así, ¿no? Sino que pueden cambiar las circunstancias y pueden cambiar las circunstancias en todo momento, ¿no? Había como un lema que también me vino a la cabeza cuando hablabas, ¿no? Como de diferentes mensajes que hemos transmitido, que es como hasta con las bragas bajadas, ¿no? ujú, Podría no querer seguir, ¿no? Vamos a decir, aunque ya haya empezado una relación contigo, ¿no? O aunque ya hayamos empezado un tonteo, lo podemos llamar como queramos, ¿no? Tengo el derecho, ¿no? A poder decir, esto no me está gustando, esto me está incomodando, no quiero seguir por aquí, ¿no? Pero parece como que esa dinámica de la relación, ¿no? Y de la sexualidad como algo, digamos, como que no se puede, no se le pueden poner la sexualidad masculina, no se le pueden poner cortapisas, ¿no? Es como que se nos ha enseñado siempre como un poco esa sensación de has calentado, ¿no? Has comenzado, entonces vas a tener que continuar, ¿no? Y esto es tremendo, ¿no? Esto es un mensaje que tenemos como muy a fuego, ¿no? Muy interiorizado. ¿No? y además eso pasa dentro del marco de las relaciones de las relaciones heterosexuales, en las relaciones entre mujeres, en las relaciones entre varones, también baja ese nivel de agresiones sexuales mucho más alto entre varones precisamente porque tenemos que poder hablar de masculinidades, ¿no? Y de qué sucede con esas masculinidades y con los espacios también que ocupan. Ujú, ujú, O sea, que estamos muy también desde la mirada nuestra, ¿no? De mujeres, porque estamos ahí interesadas, pero claro que aquí hay un trabajo enorme por parte de los varones y de su manera de socializar, nuestra asertividad y su empatía. O sea, no es tan difícil, ¿no? Yo creo que esa parte de ese vídeo, ¿no? Del consentimiento como una taza de té. Yo tenía un profesor que decía que hacer las cosas bien no es tan difícil. Y yo creo que cuando hablamos de consentimiento esto viene muy de la mano, es decir, es que no es tan difícil, o sea, no es tan complicado entender que estoy consintiendo, que no estoy consintiendo. De hecho, lo que se ha hecho complicado es considerar que ciertas cosas que son explícitamente no consentidas ujú, se ha tirado para adelante, ¿no? Y luego no me he dado cuenta, y luego no ha sido clara, y luego siempre las responsabilidades, que también ese es el peligro de los límites, Yanire. O sea que ujú, esto digo así un poco un Yanire porque lo hemos hablado un poco tú y yo también en el sentido de una, de la tiranía de los autocuidados, ¿no? Que encima ahora tenemos que estar cuidándonos. Y luego ujú, también, yo decía que lo hablaba contigo un poco también desde la individualidad de los espacios terapéuticos, ¿no? O sea, que es como no has puesto los límites suficientes, no has hecho lo suficiente, no has sido suficientemente clara. Por eso hablaba de algo que fuese colectivo. Bueno, vale, pero es que ni me han preguntado qué tal estaba y yo no me he movido, ¿no? Es como, no solamente es esa mirada constante a los límites, sino también, bueno, esta responsabilidad es compartida y es más, cuando hay una agresión sexual y cuando hay una persona enormemente activa, hay que preguntar. O sea, lo que no puede ser es que estemos en una relación sexual en la que no haya un intercambio de comunicación. Y no estoy hablando de una conversación estereotipada, es que nos comunicamos con el cuerpo, con los jadeando, con la mirada, con las posturas. Ahí también nos estamos comunicando poquito. A mí me gusta mucho también cómo enfoca el tema de la sexualidad Ana Freisas, porque además lo está haciendo desde la sexualidad de las mujeres, de las mujeres en menopausia. Y explicaba también los matices de la sexualidad
femenina. Y una parte que a mí me parece muy potente, porque yo también soy sexóloga, entonces llevo algunos casos en la clínica de, bueno, pues bueno, pues de ausencia de deseo, de querer retomarlo, que automáticamente pensamos como en tener relaciones sexuales una vez a la semana. Pero es que es automático, o sea, es como podríamos hacer un experimento, ¿no? De cómo está bien. Hay un estereotipo que hay una vez a la semana. Y en una entrevista que le hicieron a Ana Fraser, empezó a hablar de, es que hay épocas donde me apetece todos los días y a veces hay años que no tengo ese deseo sexual. Igual que nuestro apetito varía, que nuestros deseos hacia otras cosas varían, ¿por qué en la sexualidad hay un marco tan rígido? ¿No? Y entonces, como puede ser una vez a la semana, puede ser una vez cada 3 meses, y también tenemos que poder hablar de la ausencia de deseo, ¿no? O sea, todos los mitos que hay en torno a la sexualidad. Y aquí estaba pensando especialmente a la sexualidad en pareja, ¿no? Donde casi siempre hay, cuando tenemos parejas de mucho tiempo, pues ahí el deseo sexual varía, ya no cae del cielo, hay que ponerlo en la agenda y hay que, pero también desde una perspectiva de cuidado, ¿no? De cómo vamos a cuidar este área y de nuevo ese diálogo y de nuevo ese consenso. Claro, y Ana Freisas además habla de la sexualidad en las mujeres mayores, ¿no? Que de alguna forma, incluso reivindicándolas como viejas, ¿no? Es como llamando Sí, a las cosas por su nombre, ¿no? Pues soy vieja, yo soy vieja, me siento orgullosa y eso no significa que no tenga deseo sexual, ¿no? O que no me gusten hacer otras muchas cosas, ¿no? Y quizá muchas veces hay también como una falta de conocimiento de la sexualidad, ¿no? O sea, tú lo has dicho, yo creo que hay una educación pendiente, una asignatura pendiente, ¿no? Clarísimamente que tiene que ver con la educación emocional, con la educación sexual, ¿no? Y con poder entender cómo funcionan nuestros cuerpos, ¿no? Es como que mi cuerpo no va a tener ni las mismas ganas, ¿no? Ni las mismas energías, pero para hacer un montón de cosas, no solamente a nivel de sexualidad, ¿no? Sino también en unas épocas de mi vida voy a tener más energía para salir a hacer deporte, por ejemplo, y en otros momentos igual no me apetece el deporte, ¿no? Y estoy como, ¿qué pasa? He dejado de ser... Me ha dado Soraya una preguntita, ¿no? Que dice, también muchas veces el propio sistema con toda la carga mental, quita el deseo sexual a la mujer, ¿no? Creo que hablaría como un poco de esa idea, ¿no? De cómo estar, vamos a decir, con tantas cosas, ¿no? Porque al final es que es una carga enorme, ¿no? Mantener los cuidados, ¿no? El trabajo, vamos a decir, responder a todos los roles que se nos presuponen, ¿no? Que tenemos que estar ahí activas, ¿no? Es como, y encima también tengo que ser una Adonis, ¿no? O sea, tener el total. deseo sexual siempre activo, ¿no? Además de ser la mejor en todos los ámbitos, en mi trabajo, en la educación, ¿no? En los cuidados, encima tengo que estar siempre preparada, lubricada, con unas ganas tremendas, ¿no? Y a tope de todo, ¿no? Es como un poco esa presión por ser superwoman a todos los niveles, ¿no? Y también además, claro, aquí ahora claro que tenemos que hablar, ¿no? De un sistema capitalista y un sistema también productivista. El Ujú. estrés es lo menos erótico que hay, lo menos sexy, eso es insoportable, ¿no? Y luego también lo que hablamos de los autocuidados. Estaba pensando también incluso como en la idea de una mirada a la sexualidad mucho más diversa. Es que hay muchas maneras de tener relaciones sexuales, de tener relaciones eróticas, a través también, ¿no? De visibilizar la sexualidad en personas con discapacidad. Yo creo que aprendemos mucho, ¿no? Al final esta idea de sexualidad heteropatriarcal es enormemente limitante, ¿no? Yo recuerdo también otro ejemplo que me ponían, ¿no? De dos personas con tetraplegia, que la manera en la que tenían de conectarse era, se habían conocido en un centro de día, entonces era uno, generar un espacio propio, porque además normalmente las personas con discapacidad no suelen tener espacios de intimidad, entonces lo llevaban los amigos, la familia a un hotel, a un espacio propio y los dejaban tan cerca, tan cerca, tan cerca que se podían tocar las pestañas. Esa era la manera en la que habían conectado, ¿no? Con esa parte de intimidad. Entonces, daros cuenta, ¿no? De que toda una especie de limitación Ujú. sexual pueden llegar a tener como una intimidad, una conexión mucho más intensa de muchas relaciones, bueno, pues tengo en la cabeza, ¿no? De encuentros muy puntuales, también estupendos si nos apetecen, pero también enormemente limitantes, ¿no? Entonces esa mirada de diversidad a mí me parece que es Ujú. enorme. Y bueno, y la importancia también
que me estaba recordando esa reflexión de Soraya, el maravillosa publicidad del Ministerio de Igualdad, ahora que nos veis, que aparecen muchísimos tipos de cuerpo, porque dentro de ese sistema tenemos que hablar también qué pasa con los cuerpos con discapacidad, qué pasa con los cuerpos gordos, que en ningún momento han sido cuerpos que se hayan puesto como cuerpos de deseo, ¿no? Y por tanto, esto qué pena que no pueda mencionar a la compañera que lo, que explicaba esto, ¿no? Pero un cuerpo gordo, por tanto, está completamente fuera de la utopía, como de la vía de la sexualidad. Y por tanto, si un cuerpo gordo no puede ser deseado, por tanto, no puede ser erotizado, también le quitan por completo el derecho a ser cuidado, ¿no? Entonces, de la sexualidad a los cuidados, también ahí tenemos una conexión. Entonces, tenemos que poder hablar de diversidad. Ujú, ujú, totalmente. Ujú. Mm, Adriana, pues, nos preguntaba también Celia, ¿qué ruta de cambio ves posible para tener mayor igualdad en nuestras relaciones sexoafectivas? Ruta de cambio. Ujú. Mm, bueno, a ver, haría un poquito como un resumen de muchas cosas, ¿no? Te Que hago hemos pregunta, visto. eso también. Claro. Bueno, para empezar, poder hablar, ¿no? De sexualidad, es decir, de una sexualidad sana. Y para hablar de esa sexualidad sana, tenemos que hablar de diversidad, ¿no? Para entender que todas las sexualidades, siempre que se hagan dentro de ese respeto y de ese consenso, va a estar bien. Y además también ahondar en nuestra sexualidad personal, ¿no? En nuestro deseo, en nuestras necesidades, en nuestros cuidados. ¿Qué quiero yo? ¿No? ¿Qué me apetece a mí? Ujú. Recuerdo también a mi abuela, ¿no? Con esa idea de, pero abuela, ¿y a ti qué te gusta, ¿no? ¿Y a ti qué te apetece? ¿Qué te gusta hacer? Que tú estés bien, que te guste mi comida. No, no, pero ¿qué te apetece a ti, no? Con ese que te guste mi comida, pues eso, ¿no? Yo creo que hablar de un modelo de sexualidad de buen trato, y ese buen trato además implica una manera activa, no solamente ausencia de maltrato, ¿qué quieres tú? ¿Qué te apetece? Tenemos que poder, ¿no? Hablar de ese consenso y de poder también erotizarlo y, por supuesto, de diversidad. Ujú. Yo creo que pueden ser algunos de los ingredientes, ¿no? Que son importantes y luego también cada una preguntarse qué le gusta, ¿no? ¿Qué le apetece? ¿Qué desea? ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo es ese capital erótico personal que tenemos cada una? Lo que pregunta, qué importante también conocerme, vamos a decir, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿No? ¿Cuáles son Mm, como mis deseos? ¿No? ¿Cuáles son como mis momentos, mis ritmos? ¿No? Mm. claro, poder hablar de masturbación femenina, Ujú. que se ha empezado a hablar cuando ha salido el Satisfyer al mercado, el succionador. Eso fue una revolución, ¿no? En plan de regalando a las madres, ¿no? O sea, que de repente se estaba pudiendo hablar. En ese momento empieza a reconocerse que las mujeres también nos estimulamos, ¿no? Y la enorme importancia que tiene esto para conocernos, ¿no? Para conocer nuestro cuerpo, para conocer nuestras vulvas. Es que es el tabú por excelencia, ¿no? La sexualidad de las mujeres. Ujú. Sí. No sé si encaja ahora como un poco esta pregunta, pero como la Sí, dejo por si acaso y ahora reviso también que creo que hay alguna más en el chat, ¿vale? mm, no Con era, respecto no a... era Ollirún. Vale. No, porque pregunta Soraya, ¿no? Quizás te referías a Ollirún, la mujer que habla de ser deseadas las personas gordas. No era ella, aunque Ollirún también es verdad que además hace ahí como una militancia importante hablando de cuerpos discas y de mujeres gordas. Ujú, ujú. Vale, por aquí nos hablaban de culpa, de por qué, digamos, como aparece siempre la culpa y de cómo intentar trabajar esta culpa, ¿no? Y aparecía como un poco una pregunta donde nos decían si tú recomiendas algún tipo de técnica concreta, si recomiendas el MDR, nos decían, ¿no? O si recomiendas como alguna técnica para trabajar específicamente desde el punto de vista de la intervención psicológica, quiero decir, ¿no? Ya. Con víctimas de violencias sexuales.
Yo creo que es importante que tengamos, que haya formación en trauma. Eso sí que lo veo como una herramienta importantísima, ¿no? Porque no podemos olvidar que cuando atendemos a personas que han sufrido cualquier tipo de violencia sexual, altamente probable haya una situación traumática, ¿no? Detrás de eso. Entonces, claro que me parece imprescindible el poder tener esa formación en trauma para más o menos, para poder sentirnos seguras dentro de ese trabajo. Y MDR es una técnica más, ¿no? Relacionada Ujú, con el trauma. Yo la utilizo, de hecho, o sea, estoy formada en MDR y es una de las técnicas que utilizo, pero no exclusivamente. O sea, yo además trabajo de una manera integrativa y no es como esta técnica para todo. ujú, Funciona muy bien, pero siempre muy desde quién tenemos enfrente, cómo entra, cuál es el nivel de angustia que puede haber dentro de esa técnica. No recomendaría nunca hacerlo desde el principio, creo que tiene que haber ahí una confianza ujú, fuerte y tiene que haber también un conocimiento de la historia de vida de la otra persona, ¿no? Para poder sostener y para poder acompañar. Entonces, MDR como una técnica más de trauma me parece que puede ser muy, muy valiosa, pero no solamente está MDR, ¿no? Como que se ha hecho siempre esa asociación. A través de la narración se puede hacer un trabajo enorme y también importante, sobre todo también cuando vamos a juicios o bueno, cuando esa parte también más dura, es que se puede trabajar con violencia sexual sin tener conocimiento es decir, sin que haya una narración exacta. Podemos tirar de una emoción, de un sentimiento, de un olor, para ujú. poder trabajar. No necesitamos y no recomiendo nunca forzar ningún tipo de narración de me pasó esto, me Claro. pasó lo otro. Claro, Mm. esto es muy importante porque cuando hablamos además de, ¿no? de víctimas de violencias sexuales, muchas veces desde un punto de vista como ¿no? de la propia vivencia de cómo han sido para ellas tener que relatar o tener que contar a distintas personas ¿no? en el Luego esa ámbito judicial y revictimización. muchas veces es como un poco esa revictimización ¿no? de tener que volver a hablar de aquel momento ¿no? Que de alguna forma en un espacio seguro y siendo consentido también con la profesional, ¿no? Que ahí es donde también tendríamos que hablar del consenso, ¿no? O sea, como que sea el momento para esa persona de acercarse a esos recuerdos, si lo va a querer, si lo va a desear también, ¿no? Mm, mm. Pero como muchas víctimas expresan como un poco esa revictimización del sistema, ¿no? Cuando las colocamos todo el rato ante cuéntame, cuéntame qué pasó, cuáles fueron los detalles, ¿no? ¿Qué recuerdas? Y además, fíjate, Yanire, esto también me lleva mucho a una cosa que no quiero olvidar de mencionar hoy, sobre todo para precisamente para todas las profesionales, ¿no? Que pasan, que trabajan, bueno, para todas las personas que en algún momento eh, tienen, ¿no? O están atendiendo a una persona víctima de violencia sexual, que no podemos forzar el relato, pero tampoco podemos pasar del relato o de la narración. Es decir, si es como que bueno, otro miedo que existe social es como que el hecho de haber sufrido violencia sexual, como que ese trauma hace como que haya mucho descontrol, ¿no? Como que pueda abrir la compuerta a la que se refería Victoria cuando hablamos de sexualidad. Y sin embargo, también en ese silencio social, a veces sucede que las personas lo cuentan, lo dicen, y imagino que por inseguridad no se recoge. Y es importantísimo que podamos pararnos. Si estoy en una consulta de una médica, de una ginecóloga, de repente me dicen, he sufrido esto, pararte y poder señalarlo. Cuando estamos con si somos psicólogas y lo dicen, pararnos, empezar de nuevo, ¿no? Depende, es como, puedo llevarlo, no puedo llevarlo, crees que es el momento, pero no decir nada, no pasar, no posponerlo y no recogerlo, porque entonces el mensaje que estamos dando es de nuevo, ¿no? Como volverlo a poner en el saco de los recuerdos, en lo que no se dice, en lo que no se nombre, y eso sí que lo digo un poco recogiendo parte, ¿no? De los testimonios de personas a las que acompaño en consulta, ¿no? Que es como, bueno, es que se lo dijo un par de veces a mi ginecólogo, pero como no reaccionó, bueno, pues me apetecía, ¿no? Como poder, pensé que a lo mejor pues que no era para tanto, ¿no? Se lo comenté a otra psicóloga, pero dijo que ahora mejor no era el momento, entonces no lo pude, no lo pude trabajar.
siempre, siempre poder pararnos y poder señalarlo y luego, por supuesto, ponerle muchísima calidez también Mm, a eso, que eso es importante, ¿no? Cuando hablamos de violencias sexuales sí. y Claro, para el porque espacio terapéutico en general. esto puede ir también de nuestros propios miedos, ¿no? Es como un poco esa sensación de, uff, como hable de este tema, se abre aquí un melón, yo ahora ya no tengo tiempo, por ejemplo, ¿no? Se me acaba la sesión, ¿no? Es como ahora, no, ¿no? Y muchas veces habla de nuestros propios miedos, ¿no? Para simplemente poder acompañar a esa persona que ha hecho una revelación en un momento dado, a esa mujer que ha dicho, me ha pasado esto, igual hoy no nos da tiempo a entrar, pero yo no voy a hacer que no, como que no hubieras dicho no, ¿no? Y además, como profesionales, cualquier tipo de profesional, de la salud, de la psicología, del ámbito de lo social, tenemos que, es decir, ahí tenemos que generar espacios que son seguros. Y si tú generas un espacio seguro, que repito, ¿no? Un espacio donde hay esa calidez, con respeto, con cariño y con cuidado, se puede hablar prácticamente de todo. Ujú. O sea, no digo un todo por no ser categórica, pero realmente lo pienso y lo siento. Es decir, dentro de esos espacios de seguridad, si hay confianza, se puede hablar de todo y se debe poder señalar. Otra cosa ya es cómo me meto en el relatos, pero ahí empezamos a negociación, pero muy importante poder señalarlo, porque tengo la percepción de que también hay como esa idea, ¿no? De cómo hay trauma y cómo es violencia sexual, que ese día no me voy a levantar de la cama. Ya. Cuando aparece, somos mujeres adultas, que lo estamos diciendo, conscientes, también poder eh, em, eh, creer y valorar, bueno, esa resistencia de las personas que han llegado a ese momento y están ahí contándotelo, ¿no? Pues son temas delicados, pero más delicado es seguir omitiendo que en nuestra vida hay una serie de violencias sexuales y muchas veces incluso creo que es interesante poder recogerlo y preguntarlo directamente, ¿no? Ujú. Como en cierta batería de preguntas, ¿has sufrido algún tipo de violencia sexual? Y si esa persona no es el momento y si la ha sufrido, pues te dirá que no, pero lo estamos visibilizando. Es que al final es hablar de una realidad, no esperar a que salgan sentencias y llevarnos las manos a la cabeza. Claro, claro. Y quizá eso haría que salieran más a flote, ¿no? Como todas esas violencias sexuales que están normalizadas, ¿no? En nuestro cotidiano, o sea, que no son esa, esa agresión que aparece, ¿no? Y que lleva a sentencias de las cuales habla toda la sociedad, ¿no? Sino que son un montón de violencias que ocurren en las relaciones más cotidianas, ¿no? Y Es como no que tenemos espacio para hablar de ello. Es que claro, es que tenemos que poder hablar de ello, tiene que haber espacios, tiene que haber formación, porque claro, ahí incluso te puede permitir hablarlo con la persona, pero ahí, ¿a qué te refieres? Pero, Ujú. ¿por qué? ¿Qué duda tienes? ¿Me lo quieres contar? Sí. Tal, pues, o sea, nos da al final libertad, ¿no? Pues, de nuevo, ¿no? Esa mirada también a la diversidad. Y qué interesante como esto también de recoger, ¿no? La recuperación, porque a veces también con el tema de violencias sexuales, ¿no? Aparece como un poco ese mito de es lo peor que te puede pasar, ¿no? Y te vas a quedar traumatizada de por vida, ¿no? No, hay un montón de supervivientes de violencias sexuales, ¿no? Que le dan una vuelta tremenda, ¿no? Y que incluso después a través de, ¿no? De medios artísticos, ¿no? Transmiten como unos mensajes bueno, que son preciosos también, ¿no? Y es como un poco esa sensación de que lo peor que nos puede pasar es lo que te puede pasar a ti, ¿no? Pero en un momento dado también puedes hacer todo ese camino de duelo, todo ese camino de aceptación, ¿no? Y todo ese camino de ir transitándote, ¿no? Como superviviente, ¿no? Y como alguien que puede tener todavía un montón de camino vital, ¿no? Eh, Mm. y Soraya sí nos ha preguntado, aunque cambia un poquito de tema, no hay ningún problema, que le gustaría saber cómo sueles tratar la orientación sexual de la asexualidad cuando también hay trauma para poder trabajar la sexualidad de la persona. Uy, a ver si lo estoy entendiendo bien. No sé si la puedes ver, la Sí, pregunta. ¿cómo sueles tratar la orientación sexual? O sea, una persona asexual, cuando Ujú, también hay trauma para poder trabajar la sexualidad de la persona. Fíjate, ¿no? Yo ahí pensando un poquito en los temas de la sexualidad y hablando de trauma, de nuevo vuelvo a repetir un poco, diferenciar la sexualidad de la violencia. ujú, Es decir, que ante cualquier situación esto tiene que ver con la sexualidad y esto tiene que ver con la violencia, ¿no? Entonces, claro, si el planteamiento es de asexual, lo que hay que valorar
es si hay trauma. Y trabajar el trauma, al final el trauma vamos quitando capitas, ¿no? Que implica, luego, claro, también la sexualidad como que tiene muchas divergencias, hay muchos tipos de asexualidad. Aquí primero habría que valorar un poco desde qué posición de asexualidad se habla, pero si hay una asociación a sexualidad porque he sufrido esto, entonces estamos hablando de trauma. Entonces ahí sí que haría ese trabajo como mecanismo de protección. No tengo relaciones sexuales porque me da miedo, ¿no? Porque hay un trauma y porque he hecho una asociación sexual, el sexo es malo, que de hecho es muy común. Es decir, si he sufrido una agresión sexual de una manera traumática, lo que tenemos de primera línea, o sea, lo que tenemos delante casi siempre es la sexualidad, ¿no? Pues muy, muy, muy tocada y muy desquebrajada, ¿no? Y cuando no ha habido tampoco ese parón, también hay que revisar. O sea, una postura más naif, para que nos entendamos también, podría ser una oportunidad para ver cómo quiero tener a mis relaciones sexuales. Y cuando antes hablaba de los duelos y cuando hemos sufrido una agresión sexual un poco más dura, es verdad, o sea, lo que te ha pasado es una putada, o sea, no debería haberte pasado y muchas cosas ya no van a ser como antes. Ujú, Y ver cómo lo integramos en nuestra vida. ujú, ¿No? Que es esa aceptación, ¿no? Es que lo que te ha pasado, ha pasado. Entonces, esto que llamamos los objetivos terapéuticos, ¿y cómo puede ayudar? ¿Y cómo dar? O ¿qué impacto ha tenido? No, lo que quiero es olvidarme, ¿no? Y esa parte es que no se va a olvidar, es decir, es que no se te puede olvidar porque ha pasado, ¿no? Y ahí pues tiramos, ¿no? De la rabia, de lo colectivo, de lo comunitario, tal, para luego ir aterrizando en cómo el impacto que tiene en la salud de la persona y el impacto que tiene en la sexualidad de la persona. Entonces hay que reconstruir por completo la sexualidad y acompañamos a nuestros pacientes para ver cómo ellas viven la sexualidad. Y ahí hay que ampliar un poquito más el abanico, ¿no? O sea, cómo ha sido la sexualidad hasta ese momento, cómo ha sido de pequeña, cuáles son tus placeres. También es muy importante hacer un trabajo con los placeres, ¿no? ¿Qué es placentero? ujú, Cómo me relaciono con el cuerpo, cómo me relaciono con la piel, cómo me relaciono con los demás, diseccionar la sexualidad para con otra persona, ¿no? La sexualidad para conmigo, la sexualidad como una respuesta del placer o como un vehículo del placer. ujú. O sea, que siento Soraya no ser súper exacta, pero me va ahí ¿no? Como que navego por muchas ideas, ¿no? Porque es mencionar asexualidad, trauma, trabajo en sexualidad, entonces son muchas, muchas de esas ideas. Está muy bien, dice. ¿Eh? Yo creo que has hecho una respuesta como muy, muy completa, ¿no? Sí. No sé cómo estás, porque como yo soy un poco aquí la que tiene como el tic este del relojito, por si acaso, Yo ¿vale? genial, lo que me Sí. gustaría, si queréis hablar vosotras un poquito, Vale, por si ¿os hay, apetece comentar alguna cosita? si hay alguna cosita más que queráis como compartir. Mm. A mí sí me gustaría como hablar un poco como de esa respuesta colectiva, ¿no? Que creo que es tan importante, ¿no? Quiero decir que es verdad que hay mucho de estos espacios que nos conectan con violencias sexuales, ¿no? Que se han estado trabajando mucho en la individualidad, ¿no? Y en la confidencialidad, ¿no? De espacios terapéuticos o de espacios concretos donde tú puedes ir a hablar, ¿no? Vamos a decir, de lo que te ha pasado, ¿no? Pero a la vez como el hecho de empezar a hablar de violencias sexuales, ¿no? En plural y con distintas experiencias y poder verbalizar, ¿no? Junto con otras a las que también les ha pasado, ¿no? Mm. ¿Cómo consideras que está cambiando, crees que está cambiando, ¿no? Como un poco el discurso que tenemos sobre la violencia sexual como tal, o crees que está habiendo como también muchas contradicciones, ¿no? Porque quizá de un tema que socialmente no estaba sobre el debate como público, vamos a decir, Ajá. ¿no? El hecho de que empiecen un montón de mujeres, ¿no? Desde el Me Too hasta, ¿no? A empezar a salir a las calles para decir no es abuso, es violación, a mí también me han violado, mi primera relación acabo de descubrir que fue una violación, ¿no? Ese hecho de que un montón de mujeres de repente se puedan plantear, nos podamos plantear, ¿no? Decir esto, ¿no? En un espacio como más colectivo, ¿no? ¿Crees que está teniendo impacto? ¿Crees que está
No sé cómo Yo, conseguís hacerlo. vamos, a mí una de las cosas que más me emociona es escuchar a las mujeres jóvenes, ¿no? Me emociona y un poco como de envidia, ¿no? De también decir, ojalá yo, ¿no? Y las ganas también de saber, ¿no? El impacto, ese, bueno, pues esos estudios longitudinales, el impacto que puede tener, ¿no? Para la salud y para la libertad de las mujeres, el poder tener una sexualidad y mucha más conciencia de lo que está pasando y el apoyo, ¿no? Ese apoyo también entre nosotras donde no estamos directamente juzgadas, que al final cuando hacíamos esa revisión había esa culpa y ese juicio constante, ¿no? Entonces el poder hablar con tus amigas, con tus compañeras, de, oye, me ha pasado esto y que no tengas que relatar una agresión al uso, igualmente, ¿no? Como poder meterte por esas aristas, me parece que cambia por completo nuestra vivencia y nuestra, vamos, y nuestra salud sexual, absolutamente. Y de hecho, no hay más que ver el movimiento feminista, la fuerza que tiene ahora, ¿no? O sea, que incluso, es decir, es político, pero no es partidista siquiera, ¿no? Es como esa fuerza que tiene es enorme, ¿no? Ha sido muy, muy, muy emocionante con muchas de las cosas que hemos estado comentando ahí, ¿no? Con el movimiento de las tesis, con las huelgas que ha habido y ha venido muy de la mano, por supuesto, de las violencias sexuales, esas pancartas tan, bueno, esos lemas tan revolucionados, ese cuestionamiento también a la masculinidad, ¿no? Que deje de ser dejar de tener también tanto poder Ujú. y tanta historia. Y bueno, y esa parte que siempre se queda ahí, ¿no? O sea, que los hombres tienen que hacer su parte. Ujú. Y ahí sí que es verdad que había, ¿no? Como alguna pregunta que también habíamos comentado, ¿no? De cómo construir masculinidades y sexualidades que estuvieran más cerca de la horizontalidad, la igualdad, el placer y la ternura, nos decía Mm, Celia, ¿no? Es como trabajar con hombres. No sé si es con hombres o es con masculinidades, ¿vale? Porque también hay como hay ese tema, ¿no? Pero al final quizá muchas veces en estos espacios, ¿no? Que se han ido construyendo, muchas veces los hombres no han llegado a estar siquiera como para poder entrar en el debate y a veces cuando han entrado desde una posición que no es de apertura o de aprendizaje, ¿no? Sino que es como más al cuestionamiento, ¿no? O a la crítica, ¿no? No sé cómo lo vives tú, Adriana. mm. Trabajar con- Sí, o sea, yo tampoco tengo muy claro, ¿no? Cómo es ese trabajo con las masculinidades. Creo que sí que la masculinidad hegemónica, ¿no? Es enormemente tóxica y patologizadora porque al final, mm, también, ¿no? Rita Segato lo explicaba muy bien, pero al final solamente hay como un lugar, el único lugar que les queda como para reconocerse son las violencias y entonces ahí ya no quiero estar y ahora qué, ¿no? Pero desde luego que se tienen que organizar, ¿no? Y luego aquí pues esas masculinidades hegemónicas que han aplicado para los varones que no han estado dentro de esa masculinidad, cómo acercarse, cómo tener esa referencia, pero claro que la masculinidad se tiene que impregnar de lo que hemos entendido como la feminidad, ¿no? Porque al final la masculinidad ha sido lo dominante, lo que ha estado en el centro y la feminidad lo inferior, ¿no? Hay un lema muy bonito de la Pina que dice: "Quien cuida no mata". Un poco precisamente, ¿no? Es la plataforma de los derechos iguales e intransferibles, de los derechos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles. Y sí que a mí esta idea, ¿no? De quien cuida no mata, me hace pensar es que al final si educamos, si estamos educados, ¿no? En una sociedad igualitaria, en una sociedad de buen trato y por tanto de cuidados, esa escalada, ¿no? Que de las violencias no existe. Entonces yo creo que la base tenemos que poder hablar de cuidados y de nuevo también de empatía, que es que somos muy pesadas con la empatía, pues que la empatía es para funcionar de manera social y de manera colectiva, tiene que, Ujú, tiene que estar y tenemos que ser cuidadosa y poder trabajarlo. ujú, ujú. Recojo la pregunta o la afirmación de Soraya, que dice, a mí me preocupó mucho escuchar a algunos hombres que decían que si había que hablar de consentimiento, entonces no sabían cómo ligar la bromita del contrato, ¿no? Así que creo que volvemos a lo que estábamos hablando de la importancia de educación sexoafectiva desde edad muy temprana. Básico, o sea, educación sexual en las escuelas
ya en las familias, ya, o sea, ya es urgente, ¿no? O sea, esa parte es básico, hay muchísimo miedo y cuando, bueno, o sea, cuando estudiamos sexualidad y vamos a la base es que estamos hablando de, bueno, pues eso, ¿no? De cuidados, de reconocer el cuerpo, de respeto, o sea, de cosas súper básicas, casi de derechos humanos básicos, ¿no? Ujú, mm. Cosas súper básicas, pero como dices, no les damos el reconocimiento, el valor, ¿no? Y como eso, bueno, pues ya lo tienes que aprender tú sola, ¿no? Vamos a decir, no le damos el espacio que implicaría hacer una educación que implica realmente pararnos y tener tiempo para hacer todo ese trabajo de reconocer qué es mi cuerpo, quién eres tú, quién soy yo, cómo disfrutamos, ¿no? O sea, o cómo nos vivimos en las distintas emociones, ¿no? Toda esa parte parece que como es tan básica, no la necesitamos educar, ¿no? Es que la no educación sexual no existe. Entonces, Ujú. o educamos o Totalmente. nos educan. Y el problema es que como no ha existido, pues ahí tenemos la pornografía, ahí tenemos, bueno, pues otros espacios que nos van, ahí tenemos, ¿no? De nuevo, Medicar que dice, nadie me había dicho nada, pero yo ya sabía lo que no tenía que decir, ¿no? Como no existe, ahí tenemos la publicidad, ahí tenemos todos los comentarios, como no existe la violencia, es decir, la violencia sexual, la educación sexual, está entonces, o nos hacemos responsables como sociedad o ya o seguirá perpetrándose, ¿no? Esta educación sexual tan cercana a las mujeres. Totalmente. Mm. Bueno, pues yo por cuidarte, compañera, ¿no? Y porque ya como hemos como pasado un poco el tiempo que habíamos acordado, ¿vale? Que habíamos Yo estoy consensuado para feliz trabajar. aquí con vosotras. Si te parece, como podemos como hacer el cierre, no sé si te gustaría como lanzar algún mensaje o alguna, alguna cosa que te apetezca como compartir. Yo sí quería como agradecerte, ¿no? Bueno, pues tu presencia, tu calidez, ¿no? Que creo que es una cosa que se percibe también en cómo trabajas y en cómo miras, ¿no? Y que nos hayas colocado también como un poco toda esta idea de no solamente de las violencias sexuales, ¿no? Sino también de una sexualidad que sea gozosa, ¿no? Que nos permita como eso, reconocer qué disfruto yo en mi piel, ¿no? Y poder conectar también con esa diversidad de distintas formas de sentir, ¿no? Que era importantísimo hablar de violencia sexual, ¿no? Pero también importantísimo, ¿no? Poner también como este foco, ¿no? Y yo te agradezco un montón que lo hayas hecho con ese cariño. Y yo también os agradezco a vosotras